¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana en la cual se espera mucha actividad en diferentes comisiones, se espera también actividad en el recinto de la Cámara de Diputados. Hay un pedido de sesión especial realizado por la oposición y también todo lo que dejó el cierre de las listas, los candidatos para las elecciones del próximo 26 de octubre. Lo más importante a esta hora, los títulos. Sesión especial a pedido de la oposición sería para el miércoles 20 de agosto a las 12 horas. Cierre de listas para las elecciones. Se conocieron este domingo por la noche los nombres de los candidatos a diputados y senadores. Prevención de adicciones y control del narcotráfico mañana a partir de las 16 a fin de abordar mercados ilegales de opioides en el Cono Sur. Se reúne esta comisión de trabajo. Bueno, ahí estamos con los títulos centrales, la actividad a lo largo de esta semana y las distintas opiniones, ¿no?, respecto a qué es lo que van sucediendo en torno a los proyectos a discutir, a la sesión que se viene y también a lo que fue dejando el cierre de listas. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. Sí, bueno, estuvimos repasando, ¿no?, durante toda la jornada de hoy, la verdad, lo que fue el cierre de listas en cada una de las provincias con sus particularidades, también en algunas donde, bueno, el gobierno, La Libertad Avanza, lleva una alianza importante y en otras en las que va en soledad. Había nombres que ya conocíamos días pasados y otros que se terminaron de confirmar justamente en el día de ayer y ahora viendo, ¿no?, todos justamente esas figuras que, bueno, van a aspirar a ingresar aquí al Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando se renueve la mitad de esta Cámara de Diputados y también un tercio del Senado. Las provincias donde, bueno, se eligen, donde hay doble categoría, ¿no?, de senadores y diputados, también están miradas con atención. Una de ellas es nada más y nada menos que la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, ya vamos a estar repasando también todos los nombres. Pero allí Patricia Bullrich es una de las principales candidatas, ¿no?, la del oficialismo nacional. Y bueno, veremos qué es lo que resulta, ¿no?, de aquí durante toda esta campaña. Una campaña que no va a ser tan extensa, pero seguramente va a ser muy intensa. Y bueno, y tendremos los resultados en octubre. Bueno, y sin lugar a dudas, a partir de la renovación de la Cámara de Diputados, de la renovación del Senado Nacional y por los candidatos que ya estamos viendo y los candidatos que propuso en algunos distritos el Gobierno Nacional o La Libertad Avanza, también se va a venir una renovación dentro del gabinete de Javier Milei por las candidaturas, tanto de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, como de Luis Petri, ministro de Defensa, candidatos ambos, uno por la ciudad de Buenos Aires y Petri por la provincia de Mendoza. Bueno, Meli, análisis vamos a hacer respecto a qué es lo que dejó este cierre de listas, cómo vienen también los diferentes proyectos, las sesiones, con nuestro primer invitado en la jornada de hoy, diputado Eduardo Falcone, diputado del MIT. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo cerró el MIT finalmente? Usted acaba de llegar de Chivilcoy, cerró en la provincia de Buenos Aires, cerró en los distintos candidatos, candidatas a diputados nacionales. Sí. Bueno, este fin de semana cerramos la lista de diputados nacionales. Ya habíamos presentado la lista de concejales locales y senadores de la cuarta sección, yo soy de Chivilcoy, así que eso estaba en marcha y este fin de semana cerramos la lista. Nosotros vamos con Potencia, que es un espacio liderado por la doctora Talerico, y así que bueno, ya presentamos la lista. En primer lugar va la doctora Talerico, en segundo lugar va una especialista en viviendas y hábitat, que es Ricardo Inti Alpert. En tercer lugar va una persona que no recuerdo el nombre, pero es ligada al espacio, una señora que es ligada al espacio agropecuario. Y en cuarto lugar va el presidente del comité del MID, que es Fernando Macetti. Talerico es una de las pocas mujeres que encabeza lista. Tenemos todos varones. En la provincia de Buenos Aires creo que sí. Sí, ella junto a Manuela Castañeda.
¿Y aquí en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo, como le decía a Fernando y al productor, acabo de llegar de Chivilcoy y tengo que hablar con Oscar, porque estaban con seguramente van a apoyar una alianza en la que está la actual legisladora Ocaña como senadora. Sí. Pero hubo algunos movimientos Sí. ayer que no quisiera arriesgar a qué es lo que pasó porque no estuve. Así que tengo que hablar mañana, pero el MIDE en Cava va a ir por esa línea. Claro. Eduardo, sin lugar a dudas, más allá de los cierres, más allá de bueno, los ecos que van dejando en las distintas fuerzas políticas, hay actividad en este Congreso. Y por un lado está la sesión, pero por el otro lado también hay algunas actividades. Usted tiene una particular para esta semana donde nos nombró un candidato que también va a estar dentro de esta actividad. Sí, que cuando la verdad organizamos la actividad todavía no estaba definido que fuera candidato, pero sí el viernes, en él es la continuidad de otras charlas que veníamos haciendo. Una hicimos hace un mes aproximadamente sobre ciudades intermedias y el corredor de la Ruta 5 y la infraestructura necesaria para ese corredor. Este viernes hacemos una presentación que sería una continuidad de ese tema, pero con Ricardo Inti Alpert, que es especialista en vivienda. Iba a ser el secretario de Vivienda de Javier Milei, no sé si te acordás, y después no llegó ni a asumir, pero la propuesta de Inti, la verdad, es muy atractiva en el sentido de que promueve el desarrollo de la actividad tanto de viviendas como de obras de infraestructura sin costo fiscal. Así que bueno, yo lo vengo siguiendo hace mucho, porque es muy, digamos, congruente con la posición del desarrollismo de impulsar obras de infraestructura, impulsar todo lo que sea inversión privada y generar trabajo con equilibrio fiscal. Claro. Así que bueno, el concepto de ciudades intermedias, digamos, una cuestión bastante atractiva en el sentido de que son ciudades de entre 50 y 100.000 habitantes que pueden ayudar a desconcentrar el AMBA. Y en el corredor de la Ruta 5, que tiene una particularidad que tiene ciudades intermedias cada 40, 50 kilómetros hasta Santa Rosa. Así que está bastante estudiado ese corredor de que puede ser apto para hacer un desarrollo de esas ciudades que obviamente necesitan infraestructura, autopistas, conectividad, así que estamos trabajando en ese sentido. La actividad va a ser el viernes. Va a ser este viernes a las 5:30 en el Salón Blanco, así que están todos invitados. Bueno, Meli. Sí, no, preguntarle si esta iniciativa tendría, usted cree, se canalizaría a través de algún proyecto de ley, si necesitaría un marco legal o la verdad que idea en estamos, ese sentido. viste, las presentaciones que se hacen en estos espacios es para que algún especialista aborde una temática que nos ayude a los legisladores nacionales o provinciales, porque en el tema de las viviendas, digamos, están involucrados varios actores, digamos, no solamente actores nacionales, estados, digamos, porque tiene que dar autorizaciones, sino también provinciales y municipales. Así que cuando lo planificamos esto, que la primera reunión fue sobre el corredor y la autopista de la Ruta 5, y ahora sobre viviendas y infraestructuras que se necesitan alrededor de las viviendas, como cloacas, extendido eléctrico, la verdad que lo que estamos pensando es que nos ayuden a pensar especialistas que han trabajado intelectualmente el tema para que los legisladores después tomemos de eso las cuestiones que nos importen. Esperamos que vengan también, vamos a invitar a todos los diputados, como siempre, para que nos acompañen y escuchen una propuesta que es muy novedosa. Eduardo, hablando del corredor de la Ruta 5, hablando de Chivilcoy, hablando de ese tramo de la provincia de Buenos Aires, cuando el año pasado, en el 2024, se discutió la ley de presupuesto, o por lo menos se intentó finalmente llevar al recinto un proyecto de ley de presupuesto 2025, en reuniones acá en el Congreso, pero también en reuniones en la Casa Rosada, en esas reuniones que hacía el gobierno junto a sus aliados de ese momento, que donde estaba el MID, donde estaba la Unión Cívica Radical, donde estaba también el PRO, usted planteó el tema, la necesidad de tener un presupuesto determinado para esas obras en la Ruta 5. ¿Se concretaron? ¿No se concretaron? La verdad es que cuando se trató del presupuesto, como usted bien dice, nosotros presentamos una propuesta particular para incorporar el presupuesto para hacer un tramo de la Ruta 5, porque son 600 kilómetros, el Estado no va a invertir en obra pública, ya sabemos, pero hay un tramo entre Suipacha y Bragado, pongámosle, que tiene un alto tránsito y mucho índice de accidentes. Así que yo había pedido que se incorpore una partida específica en el presupuesto y que saliera
de otro lado, porque para lo que es un presupuesto nacional no era muy oneroso, pero bueno, el presupuesto se suspendió, eso quedó en la nada. Así que lo que he estado trabajando en el sector privado es conseguir inversiones privadas para que se pueda invertir. ¿Viste? Se han licitado o se están licitando 5 corredores para privatizar las concesiones. Uno de ellos se llama Tramo Pampa, que es el de la Ruta 5 precisamente. Se hizo una audiencia pública en Junín en la que participé, y la verdad que lo que les planteamos al gobierno, todo lo que estábamos ahí, es que la concesión para mantener lo que existe está muy bien, porque hay que mantenerlo, pero lo que queremos todos los vecinos es que haya obra nueva. Claro. Y los pliegos, lo que tienen de interesante es que como la concesión es muy larga, son 25 o 30 años, no están obligados a hacer la obra por esta concesión, lo que se licita, pero pueden hacerla por su cuenta, pueden invertir y presentarle al gobierno alternativas de financiación. Así que yo estuve hablando precisamente con una empresa china, con la embajada china, porque no sé si ustedes recuerdan que durante el gobierno del presidente Macri, una empresa de ese país había ganado concretamente la licitación para hacer el corredor de la Ruta 5, y luego el gobierno de Alberto Fernández canceló eso, que era por los PPP, hizo una licitación muy cortita, y hay interés no solamente en el corredor de la Ruta 5, sino en presentarse a las licitaciones y después hacer obra. Claro. Así que bueno, el gobierno no va a poner un peso, ya está claro, pero si licitan, se presentan, ganan y después alguien quiere hacer algún tramo, por ahí no todos los 500 kilómetros hasta Santa Rosa, porque no hay a lo mejor demanda para recuperarlo por peaje, pero hay tramos que son tienen mucho tránsito, ahora hay mucho tránsito por el tema de Vaca Muerta. Hoy vengo, no sé la cantidad de camiones que hay, que la Ruta 5 va hasta Santa Rosa, pero después hay otras rutas que van hasta el sur. Claro. Camiones uno tras de otro, porque llevan elementos, llevan arena de Entre Ríos, que baja por una ruta, después toma la 5 y después toma otra. Así que hay mucho movimiento que está sobreexigida la ruta, claro, y hay interés de inversión, porque al haber tantos camiones también el peaje es más caro, digamos. Claro. Están pensando en eso también. Diputado, yendo al miércoles, día de sesión, se espera sesión, se van a tratar 4 vetos a leyes importantes. No recuerdo moratoria previsional, pero en el aumento de los jubilados y en emergencia de discapacidad, usted junto a Oscar Sago no estuvieron en la votación. No, figuraban ausentes. Sí, exactamente. ¿Qué posición tienen de cara a Mira, ahora? La posición, te digo en principio porque lo vamos a consultar con el Comité Nacional del MID, que es una decisión de tanta importancia que la queremos consultar. Nuestra posición es acompañar el veto por la moratoria provisional. Nos parece que ya está agotado el sistema de moratorias. Sago lo ha explicado numerosas veces este asunto. Particularmente creo que tenemos que no acompañar el veto al aumento del 7,2% de los jubilados, que es un desfasaje que quedó del año pasado. Nosotros, en su momento, inclusive hace un año, habíamos presentado un proyecto, digamos, alternativo al del gobierno para que eso el propio gobierno lo pueda financiar, digamos. Me acuerdo que el PRO había propuesto 12 cuotas y nosotros dijimos, no 12 cuotas, claro, que lo resuelve el Ejecutivo, la forma, el modo, que por bonos, por lo que fuere. Así que desde ese momento que creemos que eso hay que dárselo a los jubilados, y creemos que hay financiación también para eso, porque lo que nos dice siempre el gobierno es que tiene que haber financiamiento. Y nosotros le presentamos, a lo mejor ustedes recuerdan, un proyecto para derogar todas las jubilaciones de privilegio, que no son solamente las de los presidentes y vice, que simbólicamente es mucho individualmente, pero no va a alcanzar para financiar un aumento de los jubilados, pero no son los únicos regímenes que hay. Hay todo el personal judicial, el servicio exterior, inclusive hay más regímenes que no son los que nosotros planteamos derogar. Según la Fundación CIPEC, el 40% de los jubilados actuales cobran por regímenes especiales que cobran mucho más que la mínima. Entonces, hasta el ministro de Economía dijo que el promedio de las jubilaciones de Argentina era 1 millón de pesos y los de la mínima cobran 300, con lo cual, si se hace un rebalanceo, yo creo que perfectamente se puede financiar a los jubilados de la mínima que cobran 300.000 pesos, un aumento de 30.000 pesos que no le va a solucionar nada, pero nos parece que si hay presidentes y expresidentes que ganan 15 millones de pesos, o personal del servicio judicial que ganan como un juez de jubilaciones, me parece que se puede rebalancear eso. Nosotros le pedimos al presidente de la Comisión de Presupuesto que haga el estudio del ahorro fiscal, estuvo durmiendo eso un año, lo tuvimos que pedir por escrito,
y espero que lo tenga pronto. Pero, digamos, nosotros somos responsables y creemos que, primero, no tenemos el resultado de la oficina de presupuesto, porque el presidente todavía no hizo el estudio. Un año estuvo pasando. O sea que le estamos tirando la oreja al diputado expert. Creemos que algo de eso puede llegar a financiar. Es más, si vos me decís a mí, creo que a lo mejor no alcanza con los regímenes que nosotros pedimos derogar, pero sí, si tocamos otros, se puede rebalancear un poco para que se pueda dar esto, porque ustedes recordarán que no es que es un aumento sobre la nada. El año pasado la inflación de enero fue del 20%, Sí. el gobierno hizo muy bien en cambiar la fórmula y actualizar por inflación, pero dio 12% en vez de 20%, quedó este 7,2% de desfasaje que creemos que hay que darnos. O sea, a tu pregunta, eso nosotros no acompañaríamos el veto. En discapacidad hay algunas cuestiones que nos parece que están bien y otras no, pero todavía no tenemos posición definida sobre el resto de los vetos. Pero sobre estos dos te diría que 90% que vamos a acompañar uno y no el otro. Eduardo, y a partir de, más allá del tema de vetos, hay otras iniciativas que está planteando la oposición en un amplio temario para este miércoles. ¿Van ustedes también consensuando con la oposición algún tema para discutir? ¿Van hablando también con el oficialismo? Digo, ¿ustedes están ahí en una postura intermedia? La verdad que la postura del MID ha sido clara. Nosotros vamos a acompañar todo lo que sea equilibrio fiscal, pero no a cualquier costo, digamos, en el sentido de, por ejemplo, este tema de los jubilados. Si hay otra fuente alternativa para financiarlo, tampoco tenemos que decirle todo que sí al gobierno. Aparte tenemos más independencia desde hace un año que tenemos un bloque propio. También, obviamente, hablamos con sectores de la oposición y del oficialismo para consensuar para un lado o para el otro. El resto de los temas, por eso te digo, que se van a tratar este miércoles, todavía no los definimos, así que como concepto general, te diría, no solamente como para estos vetos en particular, la posición del MID es que nos parece que ya la etapa del ajuste y del equilibrio fiscal, mejor dicho, queremos que siga habiendo equilibrio fiscal, pero seguir profundizando el ajuste nos parece que va a ser recesivo, ya hay signos de recesión, y nos parece que hay que dar máquina a cuestiones más de producción y de consumo, no regalar guita como el populismo, pero sí dar señales claras de que hace falta inversión productiva para que la economía se recupere, porque si no se va a afectar inclusive hasta la recaudación fiscal y el propio equilibrio fiscal si hay recesión. Así que en ese marco es que vamos a analizar todos los proyectos. Equilibrio fiscal, pero con desarrollo y crecimiento. Bueno, y también... Última pregunta. Sí, también de cara a la sesión del miércoles, bueno, se va a buscar, una parte de la oposición busca que se reactive la Comisión Libra. La opinión de ustedes respecto del trabajo de esta comisión que tuvo reuniones emplazadas y hasta ahora solo una jornada de testigos. La verdad que no funcionó, vamos a decir la verdad, no funcionó porque se intentó trabar y a lo mejor no hubo el diálogo suficiente como para poder destrabar eso. La posición, por lo menos de Oscar Sago, que lo conoce más al presidente, que el presidente en este asunto él cree que es inocente, pero obviamente que esa gente que llegó a hacerle cometer ese error llegó de algún modo. O sea que eso hay que investigarlo. El modo que se va a hacer, la verdad es que en el medio de una campaña electoral nosotros tratamos de que quisiéramos que sea algo serio y no un circo, digamos, electoralista, que en medio de una campaña electoral, si se utiliza eso para, digamos, presionar al gobierno, para utilizarlo a esta situación, nos parece que no sería un buen momento, pero en algún momento hay que hacerlo. Ya la justicia está investigando. Esto es más político que otra cosa, pero creo que como para hacer un resumen, eso se tiene que aclarar. Porque si no, digamos, estas cuestiones explotan en algún momento. Así que mejor que se aclaren y que se aclaren bien. Bueno, veremos a ver lo que ocurre. ¿Van a dar quórum el miércoles? Sí. Van a estar Hasta en el ahora recinto. Eduardo, gracias, muy amable. Eduardo Falcone, diputado nacional del MID por la provincia de Buenos Aires. Los temas que han estado cruzando y que van a cruzar esta semana informativa, que tienen que ver, Meli, principalmente, no solo con lo referido a lo que fue dejando los cierres de la campaña, sino también los temas centrales de la sesión prevista para el próximo día miércoles a las 12 de mediodía a partir de un pedido que hizo la oposición y que en el día de hoy oficializó la presidencia de la Cámara de Diputados. Hacemos la primera pausa aquí en Pasos Perdidos y regresamos enseguida. Quédese, estamos aquí por Diputados Televisión.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Muy bien, nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos. Estamos en Diputados Televisión. Toda la información que tiene que ver con esta agenda del Congreso, con esta semana también, que se va a ir ya a partir de la jornada de mañana, teniendo algunos temas a discutir por parte de los diputados nacionales en diferentes comisiones y también pensando en la sesión del próximo día miércoles. Si uno ve la agenda de la Cámara Baja, tendremos que señalar en primer término la primera reunión pensada para mañana, martes 19 de agosto a las 11 de la mañana. Es la reunión parlamentaria mixta revisora de cuentas, una comisión bicameral, es decir, que está integrada entre diputados y senadores de la Nación, a partir de las 11 y que encabeza el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal. Ese es el tema, digamos, la primera reunión. Sí, la primera reunión. Mañana lo que sí, ahora vamos a repasar obviamente todo lo que tiene que ver con diputados, pero mañana sí hay reuniones importantes también en el Senado, de comisiones, porque se van a tratar allí, después de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, para convocar este día martes a plenarios de comisiones que abordarán las medias sanciones de emergencia pediátrica, Garrahan, y también financiamiento universitario. Bueno, hablando de agendas que tienen que ver con las cámaras legislativas, está la sesión del miércoles a las 12. La oposición pidió un amplio temario donde están vetos del presidente de la Nación a diferentes proyectos, iniciativas que aprobó este Congreso Nacional, entre ellos algo que hablábamos en el bloque anterior con el diputado Eduardo Falcone del MIT, los vetos a los aumentos a las jubilaciones, los proyectos que tienen que ver con la emergencia en discapacidad y por supuesto también temas vinculados con iniciativas que han pedido los gobernadores provinciales, que ya fueron sancionados por parte de la Cámara de Senadores y que necesitan
ahora la revisión de esta Cámara de Diputados, como otros proyectos, están previstos en esta sesión para el próximo día miércoles. Osvaldo Giancafilo, diputado del Movimiento Popular Neuquino de esa provincia, habló con Diputados Televisión sobre todos estos puntos de esta manera. Es positivo que se haya abierto el debate en estos temas. También, Amanda, hay que decir que ha servido para que el Ejecutivo pueda retomar el diálogo con los gobernadores. Esto ha venido ocurriendo esta semana. Y por otro lado, lo que hay que tener en cuenta también es que, más allá de las discusiones que se puedan generar sobre el proyecto en sí mismo, hay que decir que nosotros en la provincia de Neuquén, por nuestro esquema de coparticipación, no nos vemos tan beneficiados como otras provincias, tanto en lo que es ATN, que ha tenido una subejecución presupuestaria importante y que ha sido lo que ha motivado justamente la discusión de poder distribuirlo a las provincias. Hablamos de un 75% que no se ejecutó, por ejemplo. Y en lo que es el impuesto a los combustibles, nos parece bien esto de poder aumentar la consideración hacia las provincias respecto del reparto, pero bueno, también cuando eso se sujeta al coeficiente de coparticipación, las provincias como la de Neuquén, que tanto le aportan al país, no se ven tan beneficiadas como otras. Nosotros, el 4% que le aportamos al Producto Bruto Interno de la Argentina, cuando nosotros recibimos recursos, nos viene solo el 1,8%. O sea que esto habla de que nosotros impulsamos que ojalá el día de mañana se considere también la productividad de cada provincia, cómo tiene sus cuentas, que en este caso la provincia de Neuquén, en la gestión del actual gobernador Rolando Figueroa, las tiene equilibradas. Estamos con un presupuesto superavitario, después de haber también hecho algunas correcciones en lo que hace al esquema salarial. Por otro lado también los ingresos, que en algún momento han mejorado, pero no nos olvidemos que hasta hace poquito el dólar había bajado y que teníamos un barril de petróleo también bajo. Entonces eso muchas veces repercute de manera negativa. Aún así el gobierno provincial se ha podido hacer cargo de llevar adelante obras viales importantes en rutas provinciales y también, por ejemplo, ha podido hacer frente a lo que fue el incentivo docente que el año pasado el gobierno nacional dejó de pagar. Bueno, ahí estaba el diputado Osvaldo Giancafilo, diputado del Movimiento Popular Neuquino. La sesión del próximo día miércoles. Giancafilo vence el mandato, Sí. el 10 de diciembre. Así y es. no está en las listas. No está en las listas. Bueno, hay, por supuesto, lista de Fuerza Patria, de La Libertad Avanza en Neuquén, pero también hay una lista que promueve el gobernador Rolando Rolo Figueroa, bajo el nombre de La Neuquinidad. Y bueno, allí quien la encabeza es una mujer, Karina Maureira se llama, seguida por Joaquín Perren. Así que ellos van a ser los candidatos a diputados, porque también se eligen senadores en la provincia de Neuquén. Y por La Neuquinidad está Julieta Corrosa y Juan Luis Ouset, que son los candidatos del oficialismo provincial, ¿no? Claro. Los dos candidatos a senadores que está proponiendo Rolando Figueroa son dos funcionarios del gabinete. Uno es una ministra de Hábitat y el candidato es el jefe de gabinete de Rolando Figueroa. Nos dejamos Neuquén, nos vamos ahora a la provincia de Corrientes. Diputado Almirón, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melissa Jofré, Fernando Fraquelli saludan. Buenas tardes, Melissa. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Lisandro, bueno, en el medio, ¿no?, de la campaña, pensando en el caso suyo, la gobernación para la provincia de Corrientes, que tiene elecciones el próximo 31 de agosto, pero también los cierres de la provincia, pensando en los candidatos para las elecciones del próximo 26 de octubre. Bueno, ¿cómo fue este fin de semana suyo y cómo son estas horas ya previas a lo que va a ser ya en pocos días la elección en la provincia? Bueno, venimos trabajando
hace bastante tiempo, digamos, con el armado provincial, porque imagínate, Fernando, que la Libertad Avanza tiene poco menos de un año como partido nacional. Es decir, nosotros en junio del año pasado estábamos en la audiencia oficializando, digamos, la personería de distrito y hoy la Libertad Avanza es una fuerza constituida en los 24 distritos con candidatos propios y lo mismo pasa en la provincia. Nosotros en una provincia que lleva un gobierno de continuidad con pocas alternancias en cuanto a apellidos, porque en la provincia solamente se conocen dos apellidos en el gobierno, Colombi y Valdés, y hace 25 años que gobierna el radicalismo y para nosotros es un enorme desafío no solamente haber construido una alianza que aglutina todo el espacio libertario, sino que además también, digamos, hemos logrado constituir las 73 comunas, ya que se eligen 73 intendentes, más de 200 concejales en toda la provincia, 15 diputados, 5 senadores, gobernador y vice. Y es decir, estamos en una contienda donde el aparato del gobierno lleva 25 años y por supuesto que eso se siente en la comunicación y se siente también en la manera de hacernos sentir el rigor de competir en una provincia que no está acostumbrada a la competencia. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Melissa Jofre. Bueno, además de esta campaña que están llevando adelante, dentro de 2 semanas tenemos las elecciones allí en Corrientes, también se cerraron las listas. Virginia Gallardo, que es un nombre muy conocido mediáticamente, va a ser la candidata de la Libertad Avanza a nivel nacional. ¿Cómo están trabajando y si van a articular también con ella estos días esta campaña juntos? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, yo creo que Virginia viene a sumar a un espacio que, por supuesto, no solamente le da esta visibilidad nacional por su notoriedad y su nivel de conocimiento, sino también que en los medios de comunicación ha sido una defensora de las ideas de la libertad y además en Corrientes tiene un reconocimiento, digamos, justamente por darle visibilidad a la provincia, y en ese sentido ha sido aceptada de manera muy positiva. Pero bueno, no es la única que conforma parte de la lista, la acompaña alguien que es apoderado del partido, que es Isidoro Appel, que es un abogado importante, uno de los estudios más prestigiosos de la provincia. Su especialidad es el derecho administrativo, tiene posgrados en la Universidad Austral y tiene posgrados afuera del país. Es una persona que le da solidez a esta propuesta que tiene que ver con acompañar con todos quienes quisieron en su momento un cambio y acompañar al presidente Milei en esta transformación del país, formar parte del espacio de la Libertad Avanza. Así que para nosotros estamos muy contentos y estamos trabajando, además de dar esa batalla cultural, como te decía recién, una elección contra el gobierno de la provincia, esto ahora, en apenas 2 semanas, el 31 de agosto, y prácticamente a pocos días después estar eligiendo, digamos, quienes van a formar parte del Congreso de la Nación y van a acompañar al bloque de la Libertad Avanza, que viene haciendo un trabajo realmente difícil, en inferioridad de condiciones, como hoy tal vez nos está pasando un poco también acá en la provincia. Lisandro, el miércoles está el pedido de sesión especial por parte de la oposición. Se tratan varios temas, por lo menos es un amplio temario. Hay algunos temas que tienen que ver con qué es lo que va a pasar con los vetos del presidente Javier Milei. A su entender, ¿podrán la Libertad Avanza con otros legisladores, con otros bloques, blindar los vetos presidenciales? ¿Cuál es el poroteo que están haciendo ustedes? Fernando, bueno, yo estoy muy abocado acá a mi tarea, digamos, de campaña en la provincia. Desconozco el poroteo porque, bueno, por eso soy muy respetuoso.
preside la Cámara de Diputados es Martín Menem, que viene haciendo una tarea extraordinaria en ese sentido. Es él quien habla con los distintos bloques, al igual que el presidente de bloque, Gabriel Bornoroni, y tengo un total desconocimiento de cuáles son los números que se manejan por estas horas, pero más allá de eso, de cara a la convocatoria efectuada para el día miércoles, seguramente vamos a estar acompañando temprano al bloque y coordinando cuáles son las acciones a seguir respecto a los temas a tratar. Creo que en ese sentido mi posición es clara, acompaño el bloque, acompaño los vetos del presidente Javier Milei y tenemos una posición intransigente respecto a eso. Sí, siempre fue cualquier acción de cualquier tipo que afecte déficit fiscal, equilibrio fiscal y déficit cero. Sabemos cuál es la posición del gobierno y en ese sentido siempre acompañamos y siempre fuimos consecuentes con las decisiones del Ejecutivo. Ahora, Lisandro, en el medio de la campaña electoral, en su tránsito por distintos puntos de la provincia de Corrientes, ¿hay preguntas y hay respuestas, obviamente, cuando la consulta del ciudadano es, bueno, ¿por qué no se puede aumentar por ejemplo, las jubilaciones en la República Argentina? ¿Por qué no se puede actualizar los bonos de la jubilación mínima? No, a ver, en primer lugar, no, yo vengo de una provincia que, como muchas de las provincias del norte argentino, atraviesan una profunda asimetría respecto a las situaciones en las que se encuentra por ahí la capital federal, digamos. Nosotros en las provincias se siente con mucha dureza lo atrasado que han quedado nuestros sistemas educativos, salud, educación, seguridad. Corrientes, en la prueba Aprender del año pasado, la educación ha salido última en los exámenes de matemática, comprensión de texto. Estamos hablando de cuestiones elementales de la educación escuelas de zona rural donde los chicos van a tomar la copa de leche, digamos. Y en ese sentido, la salud atraviesa una de las peores crisis sanitarias de la historia de la provincia, con índices que son preocupantes. Tenemos el índice de mortalidad infantil más alto del país, con lo cual la atención, digamos, tanto en pediatría como en neonatología, obstetricia, han quedado, digamos, muy alejadas de la realidad del correntino y, por supuesto, en cuanto a la provincia, las obras sociales provinciales y OSCOR y los institutos previsionales vienen muy, muy, muy mal, digamos. Realmente la provincia atraviesa una crisis quizás con un maquillaje, una estética, y que no tiene que ver con la situación de transformación que viene llevando el país tanto con equilibrio como evitando que el país entre en déficit. Esto tiene que ver con malas políticas de gobierno, las cuales en estos 25 años, como te decía, el gobierno provincial ha acompañado muchos procesos en los gobiernos anteriores nacionales, y acá a las claras están los resultados. Siempre decimos que el kirchnerismo es un sistema feudal que arrancó en la provincia de Santa Cruz, pero que después tomó como una gangrena la gran mayoría de las provincias. Yo te vuelvo a repetir, acá hay dos apellidos que sonaron en los 25 años, son Colombia y Valdés, digamos, y ahora Valdés propone al hermano. Entonces hay una sensación de feudalismo que en definitiva termina siendo el género y la especie, digamos, serán kirchnerismo, en algunos lugares valdecismos, en otros serán otros, pero el modelo es exactamente el mismo, y en ese sentido me parece que la propuesta del gobierno nacional es superadora. La gente entiende que la Argentina viene en un proceso de transformación y el sistema empobrecedor es el provincial. La provincia ha hecho muy pocas modificaciones en cuanto a la presión fiscal y a la reducción del déficit público. Digamos, es una provincia en la que el gasto es desproporcionado. Digamos, estamos en campaña y vos no parás de sorprenderte de la falta de contralor
de la falta de órganos de control eficientes que tiene el Estado, porque no funciona el Tribunal de Cuentas, porque estamos hablando de que el último presupuesto aprobado en la provincia es el del 2021. El resto fueron presupuestos que no tuvieron aprobación de las cuentas fiscales, de las cuentas de inversión, y donde el Ejecutivo se maneja de manera muy discrecional. Entonces vos tenés organismos de control que no funcionan, organismos constitucionales que no se pusieron en práctica desde la reforma del 2007, como son la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, no existe, la Defensoría del Pueblo no existe, porque obviamente son quienes pueden atender las demandas colectivas de los particulares o de los distintos grupos al Estado provincial. Entonces tenemos un Estado que viene en una sintonía totalmente diferente a la del gobierno nacional, y en ese sentido, en la práctica, lo que viene haciendo el gobierno justamente de evitar aumentar el gasto público, aun cuando se reconoce que el despilfarro del kirchnerismo llevó a que, en vez de haber 4 aportantes por cada jubilado, hoy tengamos menos de 2 aportantes por jubilado. Obviamente que entiendo que la situación de la clase pasiva es una situación que hay que ponerle el mayor del esfuerzo por entrar al proceso de transformación, de blanquear la situación de negreo que tiene el Estado. Si vos eliminás locaciones de servicio, que es una manera de no pagar aportes jubilatorios y evadir al propio Estado, y es el mismo Estado quien fomenta a través del instrumento de las locaciones de servicio, que es empleo negro, becas y un montón de instrumentos de negreo desde el mismo Estado. Por supuesto que se hace dificilísimo, pero vengo de una provincia realmente donde la situación es calamitosa, claro, en los números, a pesar que, como te dije, con maquillaje y purpurina y con mucha pauta, por ahí las cosas parecen diferentes desde Buenos Aires. 30 segundos, la última pregunta. No, sí, diputado, justo iba a preguntarle porque la oposición, volviendo a la Cámara de Diputados, viene manejando la agenda y quería consultarlo si el oficialismo iba a retomar de alguna manera la iniciativa legislativa, que estaba la oportunidad, la chance de hacerlo ahora en septiembre también con la ley de presupuesto que tiene que ser enviada. Justamente usted mencionó esto como una crítica, ¿no?, de la prórroga del presupuesto en corriente desde 2021. Bueno, a nivel nacional, desde 2023 también estamos de alguna manera con esa misma práctica. ¿Qué esperan de cara a los meses que restan aquí en el Congreso? Hay una diferencia, ¿eh? En el presupuesto, nosotros el año pasado se mandó un presupuesto, buscamos un acuerdo racional y aparecieron estas prácticas al tratar de alterar por todos los medios y generar este tipo de presiones, de facultades que son propias del Poder Ejecutivo, trasladadas al Legislativo, donde lo que se busca justamente es generar desfinanciamiento o desequilibrio, y fueron los motivos por los cuales se prorrogó el presupuesto, porque no habían acuerdos para tratarse las modificaciones que proponía en esa iniciativa de agenda a la que vos referís, que es la aplicación de números automáticos, muchas veces consensuada con sectores que son heterogéneos, improbables que reúnan en general algún consenso de llevar adelante políticas públicas a favor de la gente, pero que para perjudicar, digamos, al oficialismo, en este caso a la Libertad Avanza, no solamente encuentran los números, sino también argumentos falaces que muchas veces son mal comunicados y también, digamos, de alguna manera no aceptados por un bloque que lo que está proponiendo es reordenar el Estado y entrar en un proceso de transformación virtuoso, y no en esto que por ahí propone, como bien señalaste, insisto de vuelta, la iniciativa, mal llamada iniciativa porque es una iniciativa destructiva y que muchas veces afecta el normal funcionamiento de las instituciones. Claro. Lisandro, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, muchas gracias a vos, Fernando, un fuerte abrazo y bueno, un gran saludo para Diputados TV, pues siempre hemos sido recibidos, no me pasa lo mismo en la provincia, acá uno tiene que muchas veces utilizar redes sociales porque cuenta que los medios tengan esa ecuanimidad, esa posibilidad de expresarse, así que muchas gracias. Muy bien, gracias Lisandro, puertas abiertas para todas las voces de este Congreso Nacional. Lisandro Almirón, diputado nacional por la Libertad Avanza, candidato
a gobernador para las elecciones del próximo 31 de agosto. Tanto Corrientes como Santiago del Estero son dos provincias que este año, 2025, eligen a sus gobernadores provinciales. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Pasos Perdidos. Regresamos en un minuto nada más. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Muy bien, último bloque aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión, una jornada en la cual ya tenemos, repetimos, mañana fijadas distintas comisiones de esta Cámara de Diputados, entre ellas también la Comisión de Derechos Humanos, la que preside la diputada Sabrina Ahmeyet de el PRO, o ahora ya de La Libertad Avanza, candidata para renovar su banca el próximo 26 de octubre. Así es, por la lista de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, dentro de este acuerdo Esta cuarta. que hubo. Esta cuarta, sí, así que tiene muchas chances de sí, ella, bueno, su es banca. del sector de Patricia Bullrich, Sí. ¿no? Hoy está dentro del bloque del PRO, pero responde a la ministra de Seguridad. Exactamente. Bueno, y hablando de agendas, Meli, tenemos que señalar que el miércoles está el pedido de sesión especial a partir de las 12 del mediodía. Dentro del temario, un amplio temario, decimos los proyectos que están vinculados con los gobernadores, cambios en coparticipación, están también el tema de los vetos. Sí. ¿Mm? Ahí está también la necesidad de la oposición de lograr mayorías especiales. Especiales, así es, porque bueno, vamos a tener una sesión, si hay quórum, muy importante.
con un desafío no solo para la oposición en construir esta mayoría que bien señalás, que tiene que ser de 2/3 de los presentes para poder aprobar e insistir nuevamente con estas leyes que han sido vetadas por el gobierno, sino también el desafío para el gobierno, ¿no? Para el oficialismo, que el año pasado junto a sus aliados construyó 1/3 de los votos, que logró blindar en ese momento 2 leyes, pero fueron 2 vetos en 2 tiempos distintos y también en 2 sesiones por separado, ¿no? Ahora lo que vamos a vivir este miércoles, como decimos, en caso de que se pueda abrir el recinto, que haya 129 diputados sentados al momento de comenzar y que justamente se reúna el quórum, es, bueno, un combo, un tratamiento de vetos, porque son 4 que se van a llevar a la misma sesión. Sí, seguramente se van a terminar de definir el orden. La oposición, que fue la que convocó a esta reunión que decimos para el próximo miércoles 20, bueno, justamente contempló los 4 vetos del Poder Ejecutivo, que ahora vamos a mencionar cada uno de ellos, pero tiene como objetivo tratar 2 primeramente, después seguir con otros puntos del temario y tratar los otros 2 casi en el final. Este orden no se todo va... junto. Claro, no todo junto. Este orden se va a discutir seguramente en la reunión que haya de labor parlamentaria antes, donde no se vienen poniendo de acuerdo en las últimas reuniones de labor. Y bueno, veremos finalmente cómo se impone el orden justamente de la sesión. Pero vamos a arrancar, si te parece, a mencionarlos justamente cómo están ordenados, ¿no? Cómo están ordenados por estos bloques que son los que convocan a la sesión. Hablamos de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, de los Radicales de Democracia para Siempre, de la Coalición Cívica y también del Frente de Izquierda, que son los bloques que, bueno, en este último tiempo han manejado lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria, han impulsado las leyes que después finalmente fueron vetadas por el presidente Javier Milei. Arrancamos con la primera que aparece en este pedido y en esta convocatoria ya de sesión, porque hoy al mediodía se formalizó justamente el llamado al recinto para el miércoles, y tiene que ver con la ley 27.793, porque reciben número, ¿no? Igualmente cuando pasan al Poder Ejecutivo, salen con un número desde acá, desde el Congreso, ¿no? Esto lo vimos en todo este trámite que a veces no se seguía, realmente uno no estaba tan en el detalle, pero a partir de estas leyes que son resistidas por el oficialismo, que ya se anticipa que van a ser vetadas, estamos ahí, ¿no? Como mirando a ver qué días salieron, qué días se comunicaron al Ejecutivo, cuántos días hay para que vete. Bueno, con este número salió esta ley que tiene que ver con la emergencia en discapacidad, un tema que repasábamos hace un ratito en el corte con vos, Fernando, que recientemente salió un fallo que declara inconstitucional este veto, con lo cual, al hacer un juez un lugar a 2 amparos de personas que se han presentado en contra de esta decisión del Ejecutivo, así que le suma fuerza, ¿no?, a la posición de la oposición justamente de defender esta ley. Bueno, fue aprobada en diputados el 5 de junio, por 150 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. El tablero ese día marcó 148, pero hubo 2 diputados que expresaron su voto a viva voz y finalmente fueron 150. Y era el número justo que se necesitó en ese momento para obtener los 2/3 de los presentes. Es decir, salió con los 2/3 de los presentes, pero bueno, acá entra a jugar cuando se vuelve a tratar la ley, lo que tiene que ver con las ausencias que hubo ese día y con las abstenciones también, ¿no? Exactamente. En este caso fueron pocas las abstenciones, pero sí bastante las ausencias, y bueno, una veintena de ausencias que habrá que tener en cuenta a la hora de ver cómo se construyen los números. Ahí la discusión en el recinto ya no es que se va a abrir el proyecto para que haya argumentos respecto a la necesidad o no de declarar la emergencia, sino que se acepta o se rechaza el veto presidencial. Así es, sí. Y se vota por la insistencia o no de la ley, ¿no? Exacto. Bueno, y en el Senado, ni hablar, en el Senado tuvo los
pasó ampliamente los 2/3 porque se convirtió en ley el 10 de julio por unanimidad con 56 votos positivos. Después vamos al segundo veto, que también figura en el segundo, como segundo punto del temario presentado, que tiene que ver con la ley 27.791 sobre el incremento en las jubilaciones y el bono extraordinario. Esta ley que prevé recomponer todos los saberes de todas las escalas de jubilaciones en un 7,2% y también un incremento del bono extraordinario de 70.000 a 110.000 pesos, un bono que está congelado desde abril de 2024, ¿no? Las jubilaciones se están actualizando mes a mes de acuerdo al porcentaje, al índice de inflación, pero el bono no está justamente teniendo estos aumentos, estos reajustes, y bueno, hay quienes hablan de que incluso tendría que ser más de 110.000 pesos hoy día. Bueno, esta ley había tenido media sanción de diputados el 4 de junio por 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, muchísimas dentro de este universo. Le faltaron 10 votos en ese momento para tener los 2/3, así que está un poco complicado, pero bueno, acá todo va a determinar no solamente los aliados que viene perdiendo en el último tiempo el gobierno, sino también con este escenario que quedó configurado el domingo a partir de provincias donde se sellaron alianzas entre oficialismos provinciales y La Libertad Avanza y otras en las que no y que van a competir. Bueno, ahí también, ¿no? Eso va a determinar justamente cómo se van a mover algunos legisladores a favor o en contra, en este caso, de los intereses del gobierno, ¿no? Claro, o sea que puede haber algún herido que esté presente en el recinto de la Cámara de Diputados. Sí, algún herido. Y hasta hace poco aliado. Claro. Alguno que esté herido y otro que, bueno, ya no sea aliado, ¿no? Que haya sido circunstancial el año pasado en otro escenario también. Bueno, en esas 19 abstenciones que vos bien marcás, hay muchas abstenciones del PRO. Sí. De esa jornada. Sí, exactamente. Veremos cuáles son, en definitiva, también las actuaciones el próximo día miércoles. Sí. Bueno, y esta ley, la de jubilaciones, también se había aprobado con amplio apoyo en el Senado. También en esa sesión del 10 de julio recordamos que fue muy cuestionada por el oficialismo, con 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. A ver, lo clave es lo que pasa en la Cámara de Origen, ¿no? Los vetos, cuando vuelven al Congreso, para insistir con esa ley, tienen que, bueno, tratarse primero en la Cámara de Origen. Por eso estamos hablando de diputados. Si lo que sucede aquí en diputados tiene una respuesta, un resultado adverso para la Casa Rosada, ya saben que en el Senado va a ser mucho más complicado que se pueda revertir algo, porque los números están claramente, bueno, a favor de la postura de la oposición. Después tenemos otro veto, y en este caso sí es el único que ya fue votado en el Senado. Se trata de la ley 27.790 sobre la emergencia en Bahía Blanca. Había tenido media sanción del Senado por unanimidad con 63 votos a favor el 7 de mayo. En esa sesión que se cayó ficha limpia, Fernando fue. Y se sancionó en diputados el 5 de junio con 153 votos a favor y 32 en contra, que fueron todos de La Libertad Avanza en ese momento en contra. Este veto ya se trató en el Senado en la última sesión del 10 de julio y resultó, bueno, rechazado el veto, resultó aprobada la insistencia de la ley. Así que en caso que en diputados también consiga 2/3, directamente ya, ahora vamos a ver lo que sigue en otra placa, no me quiero adelantar, pero directamente el Poder Ejecutivo ya no tendría maniobra. Y finalmente el cuarto veto, hablamos de, este es el octavo punto, creo, del temario. El último es uno de los proyectos de los gobernadores. También están separados en este orden que la oposición quiere tratar las cosas. Hablamos de la ley 27.792 sobre restitución de la moratoria previsional, que es una de las que corre menos chances, la verdad, de poder lograr la insistencia. Bahía Blanca y emergencia en discapacidad tienen un respaldo bastante importante. Aumento de jubilaciones está ahí peleando voto a voto, pero moratoria previsional pareciera que no va a poder prosperar,
porque cuando se aprobó en diputados la media sanción el 4 de junio, lo hizo por 111 votos positivos, 100 negativos y 15 abstenciones. Casi que muchos en la previa de esa sesión decíamos que no iba a salir moratoria Claro. previsional directamente. Es más, ya se pensaba, y desde la oposición pensaron en un plan B, ¿no? Que es Sí. un dictamen de minoría que encabezó o que firmó el diputado Nicolás Massot. Era una propuesta que para cierta parte de la oposición superadora a la propuesta de Unión por la Patria de reimplantar la moratoria en la República Argentina. Sí, moratoria que son rechazadas obviamente por el oficialismo, pero también por parte de la otra oposición, que no es Claro. solo Unión por la Patria y Frente de Izquierda. Y en el Senado fue sancionada el 10 de julio, también vemos acá, ¿no?, cómo se reducen esos votos a favor respecto de las otras leyes. Fue sancionada por 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención. ¿Qué te decía que pasa en caso de que se aprueben se apruebe la insistencia de estas leyes, es decir, se rechace el veto del Poder Ejecutivo? Esto está previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Allí dice que el Congreso puede insistir con la ley por el voto de los 2/3 de los presentes en ambas cámaras, y que si consigue estos votos, estas mayorías y la aprobación en ambas cámaras, en caso de lograrse, el Poder Ejecutivo debe directamente promulgarlas, ¿no? Es como decir, ya no hay margen de maniobra, salvo hubo expresiones en su momento del presidente Javier Milei de que si le rechazaban el veto las iba a judicializar. Así Pero es. la verdad es que en ese caso, estaría más complicado el Poder Ejecutivo de esquivar justamente la aprobación por parte del Congreso, uno de los 3 poderes del Estado, que, de acuerdo a todo el trámite que tienen que seguir las leyes en la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, daría la sensación, obviamente, que tendría los argumentos a favor en la justicia de parte del Congreso a del gobierno, a ver qué fundamentos tendría para decir la judicializo. Claro, bueno, es muy posible que si la Cámara de Diputados finalmente sanciona y el gobierno no tiene otro camino que la promulgación, es posible que judicialice y trate de dilatar esa promulgación, ¿no? Pero lo cierto es que cuando hubo algún pleito vinculado con sanciones del Congreso Nacional, por lo general la justicia siempre le ha dado la razón a lo que terminó de votar el Congreso, sea tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, entendiendo que los integrantes del cuerpo es otro poder del Estado, es el Poder Legislativo, ante un reclamo que se hace en otro poder, que es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial lo que señala es que lo que resuelva el Poder Legislativo está, digamos, avalado por el Poder Judicial, a no ser que sea alguna norma que esté abiertamente con lo inconstitucional. Claro. Entonces ahí sí hay un fallo fuerte por parte de la justicia. Si no, en lo que tiene que ver con interpretaciones, la justicia siempre le ha dado la razón, o mayoritariamente le ha dado la razón a lo que han decidido las mayorías circunstanciales en cada momento determinado de que se haya discutido una iniciativa en este Congreso Nacional. Sí, igual también, aclaramos, ¿no? Este artículo dice que pasan al Poder Ejecutivo directamente para su promulgación. Claro. Después tenés que ejecutarlas, ¿no? A las leyes también. Claro, así que ahí es otro cantar, ¿no? Con qué tiempo o no las aplicaría el gobierno. Y la promulgación tampoco dice, y la promulgación y posterior reglamentación tampoco dice que tiene que ser inmediata. Claro. ¿No? No, me parece que en promulgación sí, pero... Y la reglamentación es lo que marca los tiempos. En el caso de emergencia en discapacidad, por ejemplo, no sabemos cuándo la podría reglamentar. Bueno, ahí tenemos gran parte de lo que va a ser la discusión el próximo miércoles. Gran parte no solo de la discusión técnica respecto a los vetos presidenciales, esta herramienta que la Constitución le da al Poder Ejecutivo, pero que también le da la herramienta al Legislativo para insistir en caso
de rechazo por parte del Poder Ejecutivo insistir con su ley. Y por el otro lado, un amplio temario vinculado con distintos proyectos que en algunos casos ya vienen con la sanción de la Cámara de Senadores, como por ejemplo los temas de coparticipación que han pedido los gobernadores y que se plasmaron con proyectos de ley que salieron por amplias mayorías desde el Senado Nacional. Sí, y que bueno, que acá en la Cámara Baja, ¿no? El oficialismo presentó sus propias propuestas alternativas, Así es. una contraoferta con dictamen de, bueno, en ese caso de minoría quedó, pero hay por parte de La Libertad Avanza también despachos para defender. Veremos, ¿no? Porque Sí. hay una mayoría de gobernadores, si bien algunos hoy día ya están confirmadas estas alianzas, como decimos, que también significan muchísimo a la hora de saber cómo se van a mover cada uno de los diputados. La mayoría de los gobernadores están, teniendo la firme convicción de que van a salir estos proyectos, Claro. tal cual como los pidieron al Congreso, como fueron ingresados por el Senado y aprobados y girados aquí a diputados. Después veremos, ¿no?, con qué números. Claro. Pero teniendo en cuenta para posibles o eventuales nuevos vetos, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos hablando de los proyectos de los gobernadores que tienen que ver con cambios en torno a el reparto de los fondos de aportes del Tesoro Nacional, los conocidos como ATN, y por el otro lado también cambios en la coparticipación de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. Es verdad que el dictamen de mayoría avala la sanción del Senado Nacional. El dictamen de minoría, que tiene más firmas, el que firmó el PRO, La Libertad Avanza, que firmaron también diputados de la Unión Cívica Radical, ahí está la firma de Lisandro Nieri, está la firma de Pamela Verasay, marcan, digamos, modificaciones a cómo tendría que hacerse ese reparto. Sí. ¿No? Pero lo cierto es que tanto el de mayoría como el de minoría, que cuenta con el acompañamiento de La Libertad Avanza, hablan de modificar, digamos, lo que es actualmente la manera de coparticipar lo recaudado del impuesto a los combustibles líquidos, como también al reparto de los ATN. Ujú. Así es. Bueno, esto se firmó, ¿no?, en los plenarios que tuvimos la semana pasada. Claro. Plenarios que también fueron fueron convocados y después la oposición quiso igualmente que fueran emplazados. Así es. Para que quedara claro que se tenía que dictaminar ese día. Y ahí fue cuando La Libertad Avanza llegó con estas propuestas que no se esperaban. Claro. Fueron sorpresivas, pero bueno, las acompañaron parte del PRO y, como mencionabas, algunos legisladores que están hoy respondiendo a mandatarios con alianza con el gobierno. Si se aprueba el dictamen de minoría, el que más allá que se tenga que marcar con algunas diferencias, pero que en definitiva también marca otra manera de repartir los aportes del Tesoro Nacional y lo recaudado en el impuesto a los combustibles líquidos, ese dictamen de minoría tendría que el proyecto volver a la Cámara de Claro. Volver al Porque Senado habría Nacional. modificaciones. Exactamente. Para Sí. que el Senado diga, bueno, si mantiene su sanción o si también es avalado. Me parece que en el medio, por estas horas, lo que hay es una comunicación entre los gobernadores. Porque aquí el ritmo de estas leyes las están marcando los gobernadores por intermedio de sus senadores hace 15 días en la Cámara Alta y de los diputados ya desde la semana pasada en esta Cámara de Diputados de la Nación. Ujú. ¿No? Sí, así es. Por eso, si bien el gobierno, planteó sus propios dictámenes, hay quienes hablan de que no lograría romper del todo este bloque, esta unidad que salió de los gobernadores. Claro. En cuanto al reclamo de fondos y de recursos que, de alguna manera, en defensa también, ¿no?, de los ATN, que dicen que son fondos propios de las provincias también. Claro. Así que, hay mucho reclamo frente a la incertidumbre también de, como decimos, lo que son las partidas, de alguna manera, que se reparten a las provincias de manera discrecional, porque hace 2 años está prorrogado el presupuesto nacional y no tienen hoy por hoy las arcas provinciales la certidumbre de que vaya a, de alguna manera, planificarse un reparto para las provincias
en un presupuesto nacional que tiene que presentarse este año y que veremos qué sucede. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa y cómo sigue la información aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. Llegamos al final del Pasos Perdidos del día de hoy. Meli, gracias. Muchas gracias, por nos toda esta vemos. información. Gracias a usted también por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.